me toca hoy compartir con ustedes 3 versículos solamente. En este caso vendría a ser Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Leímos la versión Reina Valera 60, ¿verdad? Yo les voy a compartir la NTV para que podamos tener un poco más amplio también qué es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Dice, sobre todo deben vivir de un modo digno del Evangelio de Cristo. Entonces, sea que vuelva a vosotros o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe en el Evangelio. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por medio de Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no he terminado. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu porción de la palabra, Señor. Te quiero pedir que me uses según sea tu beneplácito, Señor. Abras el entendimiento, los corazones, Señor, para poder comprender de la mejor manera posible, Señor, esta verdad. Y podamos entender que hubo un sacrificio, Señor, un sacrificio de sangre, en el cual, Señor, se pagó el pecado, Señor, de todos nosotros y pudimos tener esperanza. Y esa esperanza, Señor, debemos comprenderla y defenderla también, Señor. Ayúdanos a poder poner por obra esta verdad y que nuevamente, Señor, nos des el entendimiento, Señor, y la claridad para poder exponer de la mejor forma posible esta verdad. En nombre de Jesús, amén. Voy a empezar con un tema que yo creo que a todos nos ha afectado de una u otra forma. Es el proceso social, o bien lo que ha significado este último tiempo, el tema de la migración, por ejemplo. Yo, en mi propia familia, he tenido ese tema bastante fuerte. O sea, nosotros venimos en este caso, de personas que ya hace más de 100 años tomaron la decisión de poder venirse de otros lugares lejanos a este país. Y muchos de ellos con historias bastante, incluso hasta románticas, si se puede decir así. Mi abuela, por ejemplo, mi bisabuela, en este caso, que era mucho menor que mi bisabuelo, se vino desde España, siendo incluso sino pequeña, pero bastante de diferencia con mi bisabuelo. Incluso mi bisabuelo hizo una carta escribiéndole a sus padres para que la dejaran venirse desde España a Chile. Él se vino antes porque era concertista en piano y se vino a Punta Arenas a poder ejercer su profesión. Y se vino mi abuela. Siendo pequeña se vino, viajó, y ahí empezó todo, para nosotros al menos. Y ahora acá estamos. Bueno, hoy día no está mi hermana Carmen, pero somos parte de ese viaje, ¿verdad? ¿Y por qué les comento esto? Porque todos ellos en algún momento anhelaron la posibilidad de poseer una ciudadanía que les otorgara la posibilidad de disfrutar de todos los beneficios de la nación a la que deseaban pertenecer. Y por esta misma razón, todos ellos, al cabo de unos largos y duros años, lograron aspirar a poseer esto. Yo creo que todos saben qué es lo que es esto, ¿verdad? Algunos salimos más feos que otros. Bueno, ahí el señor... Es que hay identidad, ¿verdad? Está mi nombre, mi fecha de nacimiento, 20 de agosto de 1900.
No es que hay los platos orientales que son ricos. Y esto simboliza algo, ¿verdad? Simboliza bastante. Y de hecho, este carnet nos identifica y representa oficialmente que uno es reconocido como ciudadano de un determinado lugar. Y de eso quiero compartir hoy. Entre otras cosas, que con ustedes, de las implicancias de ser considerados como ciudadanos de un reino, del reino de Dios. Esto lo dividiré en tres partes. La primera, los ciudadanos del reino. La definición de la RAE de ciudadanía es la condición que se otorga a una persona de ser miembro de una comunidad organizada. El apóstol Pablo, con la expresión sobre todo deben vivir de un modo digno del Evangelio de Cristo, se está orientando en uno de los temas más importantes de la carta a los Filipenses. Deja a un lado los temas que tienen que ver con él, ¿verdad? Que ya hemos visto anteriormente, con su persona. Y en el versículo 27 deja entrever que ahora va a dedicar esta parte de la carta a hablar de ellos. Así, en esta parte del texto, Pablo centra sus esfuerzos en animar a la iglesia, a poner los intereses de los demás por delante de los suyos propios. Pablo empieza con la declaración, sobre todo, debe vivir de un modo digno del Evangelio de Cristo, del mismo modo en el que él se ha comportado de una manera digna del Evangelio de Cristo, a pesar de la oposición del exterior, como la oposición dentro de la comunidad. Pablo anima a los filipenses a hacer frente a los problemas de la persecución y a la disensión de una forma que sea coherente con el Evangelio. La palabra se traduce por comportaos, politeumal. Ahí Betty y David pueden... politeumai, palabra griega que tiene que ver con comportados. Y esta palabra es poco usual. De hecho, en el Nuevo Testamento esa palabra aparece 2 veces, acá y en Hechos 23:1. Y en ambas ocasiones se utiliza con un fin político y tiende a significar el tener una ciudadanía, una identidad, una pertenencia. Así como nos identificamos y nos podemos reconocer como chilenos, ¿verdad? O limachinos, acá Pablo nos exhorta a comportarnos y a ser dignos ciudadanos del Evangelio de Cristo. Es interesante como contexto que en la época en que se desarrolla esta carta, los filipenses le daban mucha importancia a la posibilidad de poseer uno de los estatus más dignos al que podían aspirar, que era la ciudadanía romana. Y con esto disfrutar de todos los beneficios y privilegios que les concedía el imperio. Podían votar, podían ser escuchados ante un tribunal, no podían ser torturados, podían comprar una heredad y podían también heredar esos bienes, entre otras cosas. Pablo los exhorta no solo de no preocuparnos de desear esa ciudadanía romana, sino de desear una ciudadanía mucho mejor incluso, que debería ser su máximo anhelo, ¿verdad? Ser un seguidor de Cristo y de esta ciudadanía sentirse profundamente dignos. Ahora, entremos en el texto de hoy, versículo 27. Nuevamente seguiré con la versión NTV. Dice el Señor, sobre todo deben vivir de un modo digno del Evangelio de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y en un mismo propósito, ¿verdad? Luchando juntos por la fe en el Evangelio. El sobre todo, del inicio del versículo, se utiliza para referirse a algo que es especialmente importante o especialmente relevante. Por lo tanto, Pablo empieza el versículo 7 expresando que es relevante vivir de un modo digno del Evangelio de Cristo. Cuando una persona dice ser creyente o dice que es nacido de nuevo, o soy un hijo de Dios, o soy un discípulo de Cristo, etc. Cuando una persona afirma eso, se espera que aquella persona deba vivir una vida en consecuencia de lo que está afirmando. Si yo profeso ser cristiano, mi vida debe ir en sintonía con la fe que profeso. Debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pero quiero hacerles una pregunta antes de seguir.
¿conocemos y entendemos realmente qué es el Evangelio? Porque obviamente, para entender qué es ser digno del Evangelio, debemos entender por qué Pablo le da tanta importancia y relevancia al hecho de vivir de un modo digno de este Evangelio. Porque, obviamente, es sustancial el poder tener claro qué es lo que vamos a defender, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Que podamos ser dignos, ¿verdad? Y para empezar, entendamos que el Evangelio de nuestro Señor es la proclamación de una buena noticia, que está relacionada a una esperanza que tenemos en Cristo. Esto no tiene que ver con que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ni que Dios ama a todas las personas incondicionalmente. Eso no es el Evangelio. El Evangelio se trata de Jesús, de su persona, de quién Él es y de lo que Él hizo. El Evangelio es un mensaje claro y definido y se puede expresar de la siguiente manera. Jesús, que nació conforme a las Escrituras, que vivió una vida santa y sin pecado, que tuvo una muerte humillante en la cruz, que por esa muerte nos otorgó el perdón y la reconciliación con el Padre, que al tercer día Dios le resucitó de entre los muertos, que por su justicia satisfecha en aquel sacrificio fue llevado en gloria a la diestra del Padre para ser coronado como nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote, quien ministra en la comunión de sus santos, o sea nosotros, día tras día, y quien vendrá nuevamente en el final de la historia a traer el bienestar y la plenitud de su reino. Este es el Evangelio. Y de esta buena noticia, Pablo nos exhorta a vivir dignamente. Un poquito de agua. ¿Cuántas veces avergonzamos el Evangelio? ¿Cuántas veces nuestra forma de tomar decisiones o conducirnos en la vida no es la apropiada o adecuada para alguien que se dice haber sido transformado por este Evangelio? Si yo digo, he sido salvo, he nacido de nuevo, ¿qué implica eso? Esto significa, entre otras cosas, que Él me ha dado su Espíritu Santo para que ande en sus caminos, que me ha transformado el corazón de piedra en un corazón de carne, que yo ahora he crucificado mi carne con Cristo. Significa que soy nueva criatura. Significa que mi mente ahora está sometida a la voluntad de Dios. En pocas palabras, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En resumen, si yo afirmo ser cristiano, estoy afirmando muchísimas cosas, no solo una. Si declaro ser cristiano, evangélico o protestante, mi vida debería ir en sintonía con esta declaración. Lo que nos dice Pablo es una súplica en que te comportes, nos comportemos, que te conduzcas, que me conduzca, en cada una de las cosas que damos testimonio, y que damos testimonio del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Debemos sentirnos orgullosos de haber un mismo comportamiento en nosotros, un mismo estilo de vida, estar firmes unánimemente, sin intimidarse ante las adversidades, aunque otros se opongan, ¿verdad? Nos exhorta a sentirnos dignos, no solo de creer, sino también de padecer por Cristo, por padecer por causa del Evangelio. Pablo nos exhorta a vivir esta manera digna del Evangelio, estando en el trabajo, con nuestra familia, en el colegio, en la universidad, en la congregación. Vive de una manera digna del Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos está exhortando Pablo. Ahora nosotros vivimos bajo una ciudadanía celestial y debemos vivir bajo unos principios y una mentalidad que son completamente distintos al lugar donde habitamos. En Colosenses 1, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos andar y cuidar el testimonio que tenemos como ciudadanos del reino. Uno de los mayores testimonios de la iglesia es su integridad espiritual, porque cuando no hay integridad, no hay credibilidad. Repito, uno de los mayores testimonios de la iglesia es su integridad espiritual, porque cuando no hay integridad, no hay credibilidad. Cuando nos conducimos por debajo de las normas éticas y morales con que el mundo nos ve, comprometemos la llegada del Evangelio y la capacidad de influir en este mundo. Hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio. Pablo nos dice esto también en Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree. No seamos uno de aquellos que la gente mira y dice, no creo en lo que me dices, porque la iglesia está llena de hipócritas. Qué triste, hermanos. No debemos tener una doble vida, un doble estándar, que nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y conocidos, nos vean siempre caminando en consecuencia de lo que estamos afirmando, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuidado hay que tener también con aquellos que a veces nos deslumbran con palabras atrayentes y agradable carisma y que nos desvían del propósito y de la verdad. La Escritura dice de aquellos, en 2 de Pedro 2, versículo 2, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Desde muchos púlpitos ya no se atreven a predicar lo que Cristo predicó, ni la manera en que Cristo lo predicó. Existe muy poca predicación sobre el arrepentimiento, por ejemplo, sobre el pecado o la conversión. Muchos incluso han querido cultivar nuevas formas de comunión, mezclándose con diversas corrientes cristianas e incluso volviendo a las raíces romanas por medio de la Iglesia Católica, el ecumenismo, ¿verdad? Hace 500 años que nos dividimos y ahora hay hermanos que quieren volver, ¿verdad? No se entiende mucho, la verdad. Hay un esfuerzo por evitar las raíces bíblicas del Evangelio y es ahí donde nosotros tenemos algo que decir. Todo esto ha llevado lamentablemente a redefinir por muchos el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos mostrar esa fe que decimos tener, porque como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Santiago nos dice, déjame ver tu fe por medio de tus obras. Y ojo, que no me estoy refiriendo a obras para salvación. Las obras no te salvan, somos salvos por gracia. Se refiere a la fe para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Nosotros como cristianos no debemos generar motivos para avergonzar este Evangelio. Debemos ser un ejemplo y vivir mostrando el fruto de una vida transformada. Sigo con el punto número 2. La unidad en el reino. La vida cristiana es una constante lucha con nosotros mismos y con nuestro entorno, en la que debemos perseverar y estar firmes en un mismo sentir. La palabra griega utilizada para firmes es esteko, que tiene relación a un soldado que mantiene firme su postura ante cualquier adversidad. Y esta es la idea, mantenernos firmes en esa postura en lo que hemos recibido del Evangelio, para poder combatir de igual modo, estando firmes por ese Evangelio. En Judas 1, versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Pablo nos exhorta a los filipenses y a nosotros, ¿verdad?, a que esta firmeza hay que abrazarla y defenderla unidos, o sea, en conjunto, en un mismo espíritu, apoyándonos unos a otros en nuestra comunidad local. Ahora es importante destacar que no es lo mismo estar juntos que estar unidos. Aquí hay un llamado a la unidad, no solo a estar juntos, debemos estar en el mismo sentir, para así combatir por la fe en este Evangelio. Pablo está diciendo a los filipenses que conduzcan sus vidas según el Evangelio y no según las normas que la sociedad exigía para ser un buen ciudadano de Filipos. Aunque la tentación a ceder ante sus adversarios en el versículo 28 es grande, lo primero que deben considerar es la lealtad a las normas del reino de Dios, tal y como aparecen expresadas en el Evangelio. Y continúa diciendo que si quieren vivir así, deben seguir firmes y luchar en un mismo propósito, como un solo hombre. Y miren qué potente esta afirmación. La expresión un hombre significa literalmente un alma. Por esta razón, cuando una persona profesa ser creyente,
pero no pertenece a ninguna iglesia local, su comportamiento pasa a ser contradictorio a lo que profesa, ¿verdad? Nosotros, hermanos, hemos recibido el regalo y la verdad del Evangelio de Jesucristo y tenemos la responsabilidad y el privilegio, de defender unánimes ese Evangelio. Este desafío lo podemos llevar a cabo por medio de la predicación, del discipulado, a través de la enseñanza, de la exposición de las Escrituras, etc. Siempre mostrando y compartiendo la verdad de Cristo. Hoy en día, más que nunca, hay una guerra por la verdad. Y esto porque vivimos en la era del relativismo. Cada cual cree y defiende su verdad. Es por esto que debemos mostrar el mensaje de salvación a esta sociedad que deposita toda su esperanza en ideologías vacías, que no llevan a ningún lado, ¿verdad? Cuando Pablo les está diciendo que estuvieran firmes y unánimes en un sentir, les quiere decir que él ya sabe lo que les va a tocar. Él ya ha padecido y va a seguir padeciendo, ¿verdad? Él sabe de qué se trata todo esto. Él sabía que había adversarios que tendrían que enfrentar unidos para cuando llegara el sufrimiento, las penas, las persecuciones, las problemáticas que vendrían por causa de esta verdad y que definitivamente iban a aprobar su fe, ¿verdad? Hagamos recuerdo cuando el libro de Hechos, Pablo y Silas, estando en prisión, dice que juntos oraban y alababan al Señor. En Hechos 16:25 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos escuchaban. Claramente, estar con un hermano en la prisión no es lo mismo que estar solo. Vivimos en una generación y sociedad individualista. Por eso el Señor, de forma constante, nos reitera y nos muestra que no es bueno que el hombre esté solo. Y esto no se refiere solo al tema del matrimonio, sino a la compañía y a la comunión entre los hermanos. Él bendice esa unidad. En el Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sabemos por las Escrituras que el Señor ama esa unidad, bendice la unidad de su pueblo. Y esto queda de manifiesto cuando hacemos lo posible por llevar a las cargas del otro, el reír con el que ríe y el llorar con el que llora. Nos pertenecemos los unos a los otros solo por y en Cristo Jesús. Continuamos con el versículo 28. Dices: no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Acá Pablo nos está mostrando que aquellos que sufren por la causa del Evangelio son los verdaderos cristianos. Aquellos que sufren por el Evangelio son los verdaderos siervos de Cristo. Los que viven la verdadera fe, los que andan de una manera digna de lo que profesan, los que se conducen de una manera digna de un discípulo de Cristo. No deberíamos esperar algo distinto, dice Pablo. Si el Maestro sufrió, si los apóstoles sufrieron, ¿qué les debería esperar a sus discípulos? Segunda de Tesalonicenses 1, del 4 al 10. Pablo les expresa a los tesalonicenses: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados darán reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Los hermanos de la iglesia en Tesalónica estaban experimentando la misma oposición y persecución de cualquier cristiano que comienza a predicar el mensaje del Evangelio. Cuando lleguen los adversarios, cuando lleguen los que os persigan, cuando lleguen los que buscan vuestra muerte, en ese momento se verán los verdaderos discípulos.
Quien persigue a la iglesia no es de Dios, por lo tanto es una señal de perdición para ellos. Por el otro lado, los que son perseguidos por el Evangelio y por su causa, los que son perseguidos por esta verdad, mostrarán que son verdaderamente cristianos, pues ninguno que ame a Dios con todo su corazón, pues ninguno que no amare a Dios con todo su corazón aguantará la presión y terminará en algún momento negándolo. Es muy importante destacar que Pablo exhorta a que cuando llegue ese momento de adversidad, la iglesia debe estar firme y unida para lograr ser un apoyo los unos de los otros. ¿Se han fijado en películas o documentales cuando se muestra ciertas películas bíblicas, por ejemplo, cuando están en el Coliseo Romano o se ven que están torturando a los cristianos, o cuando, por ejemplo, se muestran realidades bastante duras muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahí hay un común en esas imágenes? Y es el apoyo entre ellos. Es la comunión, la oración, la convicción de seguir firmes hasta el final. Muchas veces devorados por las bestias o siendo quemados en la hoguera. Hay una canción de Marcos Vidal, yo creo que muchos la deben conocer, que muestra esta verdad. Se llama Cristianos. Y parte de la letra dice así. Creo que es muy decidora esa letra. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Unos hablan lenguas y otros presumen de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Una de las mayores enfermedades de la iglesia actual es la falta de hermandad, la falta de compañerismo. Esa falta de unidad que hay en muchas congregaciones. Muchos venimos a la iglesia, compartimos del culto, escuchamos las alabanzas y después nos vamos para la casa hasta el próximo domingo. No se trata de cumplir. O una especie de marcar tarjeta, ¿verdad? Como en el trabajo. Hoy viene el culto. Cumplí esta semana con el Señor, así que nos vemos la próxima. No se trata de eso, hermanos. Se trata de crear lazos, de crear vínculos. Son necesarios los momentos para poder relacionarnos, para compartir, para bendecirnos los unos de los otros. Aprovechar instancias como la de hoy, ¿verdad? Un almuerzo comunitario, para generar temas de conversación y tal vez disponerse a poder abrir nuestro corazón para hacer alguna necesidad de nuestro hermano. Ayudarlo, ¿verdad? Escucharlo, estar pendiente de él durante la semana. No se trata de llenarnos de actividades, se trata de preocuparse y estar atento a la necesidad del otro durante la semana. Usar incluso las herramientas tecnológicas para estar atentos a cómo poder ser de bendición para el otro. Ese es el camino para crear la unidad. No nos olvidemos de eso, hermanos. La vida en comunidad no se termina el domingo. El punto 3, los sufrimientos por el reino. Vamos a cerrar el capítulo 1 con los últimos 2 versículos, el 29 y el 30. Dice la palabra, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Acá Pablo nos evidencia que el sufrimiento del cristiano no es una sugerencia. El sufrimiento del cristiano es una garantía. Este es un tipo de promesa, hermanos. Él no solo nos ha concedido el creer, sino también el sufrir por Él.
Dios nos ha concedido la fe para poder creer en el Evangelio y regocijarnos con él. Pero esa fe, para creer en el Evangelio, tiene también un efecto o una consecuencia. Yo vi mis ejemplos. Una cara y un sello, ¿verdad? Existen promesas esperanzadoras, como cuando se nos dice que el Señor es nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro sustentador, nuestro guía, nuestro benefactor, etc. Todas las promesas las relacionamos con las cosas buenas, ¿verdad? Puede ser en este caso, por ejemplo, la cara, ¿verdad? Con las cosas agradables que nos gustan. Pero existen otro tipo de promesas, como las que nos está expresando Pablo acá. Es como cuando nos regalan un cachorro, una mascota. Intentaremos aceptar solo el lado que nos conviene, su ternura, su compañía, su regaloneo, su carita tierna. Pero rechazaremos el lado que no nos conviene. Cuando, por ejemplo, se hace caquita, cuando tiene hambre, cuando empieza a ladrar, cuando rompe cosas, no voy a seguir. No es así como funciona, ¿verdad? Pablo acá nos está diciendo en pocas palabras que con el regalo de la fe viene sufrimiento. Se nos concedió no solamente el beneficiarnos en él, de este lado, ¿verdad? Sino también el sufrir por él. Esto es una misma cosa. No es una o la otra. No podemos aceptar la primera promesa, pero rechazar la segunda, ¿verdad? El mensaje del Evangelio y la vida que se vive en el Evangelio es completamente contracultural. Definitivamente, es completamente contracultural al pensamiento del mundo. Romanos 12, versículo 2, versión NTV nuevamente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El mundo tiene otra manera de hacer las cosas. El mundo tiene otros principios que no son los principios de Dios. Pablo no sufrió por el hecho de ser Pablo. Pablo sufrió por el hecho de ser cristiano, de ser un hijo de Dios. Y luego sigue diciendo de lo que sufrirán ellos. Será lo mismo que han visto en él y que ahora han oído de él. Porque es lo que sufrió y padeció nuestro Señor por predicar la verdad, por proclamar esa verdad. ¿Por qué si él sufrió, si el apóstol sufrió, no sufriremos nosotros en algún momento? Juan 3, 18 y 20 dice: el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Muchas veces cuando invitamos a una persona a la iglesia, muchos de ellos no vienen porque en el fondo saben que es muy probable que experimenten un conflicto con su realidad de vida. Y esta realidad los exponga y muestre la verdad en las cuales muchos de ellos viven, porque sus obras van a ser manifiestas por medio de la luz del Evangelio. Lo leímos recién, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La respuesta normal de alguien que vive en tinieblas es el rechazo a aquella luz. Cuando prediquemos la verdad, corrijamos el error, denunciemos el pecado, llamemos al arrepentimiento y vivamos en santidad. Si Cristo fue rechazado, nosotros también lo seremos. No tratemos de evitar las ofensas por causa del Evangelio. Es importante destacar, aunque suene extraño decirlo, que este padecimiento involucra también un privilegio. El Señor dice que seremos bienaventurados y dichosos si sufrimos por la causa de Cristo. En 1 de Pedro 4:14 dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Debemos mantenernos firmes en la certeza de esta verdad. Es un testimonio fiel para quienes vienen detrás de nosotros. Reitero, debemos mantenernos firmes en la certeza de esta verdad,
porque va a ser un testimonio fiel para quienes vienen detrás de nosotros. Marcos 10, 29 y 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. En el contexto de este pasaje, el Señor está consciente que aquellos que le siguieran iban probablemente a perder todas estas cosas, ya sea la enemistad y rechazo de sus familias, o tal vez sus casas, sus trabajos, sus tierras. Pero el Señor los conforta entregándoles este texto de esperanza y ánimo para poder continuar. Si sufrimos con Cristo, reinaremos también con Él. Pensemos que nuestro comportamiento es vital para nuestro crecimiento espiritual, pues vivimos en un mundo superficial. Vemos a jóvenes, familias e iglesias que han perdido la brújula de las Escrituras. Y por lo mismo, así como debemos estar abiertos a ser corregidos o instruidos para desarrollar nuestro carácter en Cristo, así también debemos ser de instrucción a otros, mostrándoles las palabras de esperanza y de corrección en el Señor. Debemos mostrar a otros que cuando vengan las dificultades, nuestra ancla debe ser Cristo, pues en Él hemos puesto toda nuestra confianza. Debemos estar conscientes que nuestro comportamiento no es como la sociedad lo plantea, no es como la cultura lo desea. Nuestro comportamiento debe estar sujeto a la palabra de Dios, creciendo y alcanzando a otros, firmes en su doctrina. Ahora nosotros vivimos bajo una ciudadanía celestial y debemos vivir bajo los principios y mentalidad que son completamente distintos al lugar donde habitamos. Debemos andar y cuidar el testimonio que tenemos como ciudadanos del reino. Vamos a luchar juntos, unánimes. No existe lugar para el aislamiento, para la soledad, para llevar esta lucha de una manera individual. Somos un cuerpo, una comunidad, y nos necesitamos como miembros de la familia de Dios. El Señor nos conceda que este tiempo nos ayude a fortalecer nuestro carácter en Cristo y deleitarnos en sus propósitos para vivir como es digno del Evangelio, como dignos ciudadanos del reino de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos abrir, Señor, tu palabra y tú nos exhortas a poder entenderla, Señor, y poder darte gracias, a poder reconocerte en nuestros caminos, Señor. Aquel sacrificio, aquel amor, Señor, aquella fidelidad que significa el que sigamos, Señor, los pasos del Maestro. Ayúdanos a ser fieles, a ser dignos ciudadanos del reino. Ayúdanos a, estando unánimes, fortalecernos unos con otros, Señor. Cuando llegue el momento de prueba, ayudarnos mutuamente a poder salir adelante, Señor. Tú nos entregas las herramientas para que esto pueda ser posible. Ayúdanos a no andar solos, Señor. Ayúdanos a entender que nos necesitamos, que cada uno de los que estamos acá es importante, que uno no es más que el otro, Señor. Aquí el único que merece toda gloria y exaltación es Jesucristo, Señor. Y por lo mismo nos necesitamos y debemos crear esa comunidad unida para poder salir adelante de cualquier adversidad que nos pueda venir. Ayúdanos a hacer luz en el mundo. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a mostrar con nuestro testimonio aquella verdad. A que cuando nos vean ya exista, Señor, cuando podamos compartir esta palabra, que ya exista, Señor, un testimonio que hable por nosotros. Que cuando abramos nuestra boca y proclamemos esta verdad, realmente exista esa consecuencia y puedan escuchar, Señor, de qué se trata este plan de redención, este plan de salvación, este evangelio, ¿verdad? Que representa, Señor, esta venida
del Hijo de Dios a dar su vida por nosotros, a poder restablecer esta comunión que habíamos perdido con el Padre. Ayúdanos a mostrar eso, Señor, que donde andemos podamos manifestar esta verdad, que no nos avergoncemos de este Evangelio, Señor. Ayúdanos a poder estar firmes, a poder, Señor, levantar la cabeza y decir, sí, soy cristiano, soy un hijo de Dios. Y no soy mejor que tú, pero sí entiendo que necesito de Cristo. Y es por eso que me acerco a Él. Gracias por poder expresar, Señor, esta palabra, por poder transmitir esta verdad. Y te agradecemos por todo lo que significa aquel amor inconmensurable, Señor, que diste al derramar tu vida en rescate de nosotros. Por los méritos de Cristo oramos.